Luis Lauge te informa sobre la realidad política, sindical y la relación de los trabajadores con las empresas. Trabajadores y empresarios. Un programa donde las voces de los protagonistas y el análisis son el centro de la noticia. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Trabajadores y empresarios, como anunciábamos, de 4 a 5 de la tarde por Ecomedios, con tantas cosas para hablar de política, tantas cosas que tiene esta actualidad que nos parece pavorosa, la manera extraña, además de comunicarse de los candidatos, otra forma, otro estilo de los que tenemos más años, un estilo que se maneja por redes sociales y por declaraciones ostentosas. Ya habíamos hablado que no había planes, pero sí estamos debatiendo cosas que deberían estar superadas. Antes, en el programa anterior, se habló de este tema, pero claro, lo que pasa es que apareció un gran protagonista que sacó el 30% de los votos en las PASO y que aparece como el mimado de la población. Y ahora hay dos candidatos, como Sergio Massa y Patricia Bullrich, que están tratando de revertir eso para que todos esos votos no vayan a Javier Milei. Este personaje que utiliza la tribuna para decir a veces cualquier cosa, para volver, como en este caso, yo no creo que sea, yo creo que es muy astuto. Ya lo hablamos, el tema de la dolarización la semana pasada con Pablo Tigani, un economista que entrevistamos y que habló de que es una tragedia la dolarización, es traer un cuarto, tirar la llave y no tener cómo salir. Pero volver, como lo hizo su vicepresidenta Villarruel, una señora diputada conocida por sus ideas anti contra el o digamos, en este caso estuvo a favor del terrorismo de Estado, volver a alentar este tema de los derechos humanos, hacer un acto sobre el tema, y Milei, por supuesto, hablando de eligiendo a su rival preferido. Esto es mutuo, Milei contra Sergio Massa, ¿no? En la primera instancia, Milei hablando de los horrores que comete Sergio Massa, los horrores de Massa, la tasa de interés, es un mecanismo de coordinación intertemporal que existe aunque existe el tiempo, surge de la interacción, da toda una explicación para explicar que en realidad el gobierno no tiene cómo parar la inflación. Puede ser cierto o no, pero también hay motivos que tienen que ver con un empresariado que le restó o le quitó todo el apoyo político al gobierno a través de Alberto Fernández, que está totalmente borrado de la campaña. Acoto a Sergio Massa también, me parece que el kirchnerismo le quita mucho apoyo, aunque lo apoye formalmente, no tiene la militancia que debería tener. Allí le responde Massa con el cambio climático, que si bien es cierto, dice, horror es negar el cambio climático, todo este negacionismo de los derechos humanos, del cambio climático, de vender los órganos, todos parecen discusiones de una locura, parece puesta en un lugar de locura. Es preferible hablar de política, es preferible hablar de la economía, es preferible hablar de un montón de cosas y no estas cosas abstractas, pero que sí canalizan, parece, la bronca de la gente con el sistema, y ahí es donde Milei tiene todavía... la asignatura es todavía cómo tanto Massa como en este caso Juntos para el Cambio, que terminó primero alentándolo y ahora está desesperado también, necesita contener esta catarata de algunos disparates que termina diciendo Milei. Por ejemplo, con tal de pegarle al kirchnerismo, termina diciendo que Juan Pablo II, el Papa Francisco, es un jesuita comunista. Y es un horror su figura, es decir, lo descalificó, hubo algunos actos en ese sentido, meterse con todo. Ahora, después, cuando propone una cosa que es la dolarización, resulta que nuestra economía va a ser un desastre y nuestro peso va a valer $5.000. Una cosa de locos, ¿no? Vivimos un momento de locos. Y en el medio, que Patricia Bullrich, que era la dura de esta situación,
era la aguerrida, era la que criticaba al populismo y era la que decía que tenía que cambiar cosas, cambió por un discurso humanista en unas declaraciones en La Nación Más sobre un discurso más humanista para que la gente deje la tristeza de lado. Esto parece toda una cosa de locos, ¿no? Deje la tristeza de lado y vuelva a tener confianza a través de esta exposición. El humanismo, eso es lo que plantea y planteó en una breve audio que estamos pasándole ahora Patricia Bull respecto del humanismo y su próxima y el motivo de su campaña. Ya lo escuchamos. Algo insinuaste con la pregunta de Pablo de León, que iban a sorprender con un anuncio. Entiendo que de armado, de organigrama, de... ¿Nos podés adelantar algo un poquito? ¿Entender por dónde viene? Es pensar que los argentinos estamos muy dolidos y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. No entiendo. Ya lo vas a entender. Pero a nivel ministerio... Es que estamos rompiendo estructuras. Vamos a hacer estructuras distintas, que van a, digamos, que no van a... ¿Viste cuando vos decís, voy a un médico, ¿no? Y me mira solamente el brazo, y voy a otro y me mira el algo pie. Holístico, integral. Algo holístico, integral. Pero ¿quién da la mirada integral? ¿Es un ministerio? ¿Es una secretaría? Es un sistema que va a mirar integralmente a los argentinos para que estén, digamos, para que pasen del llanto a la alegría, de la destrucción, del devastamiento al progreso. Bueno, este es el audio de Patricia Bullrich, es decir, el sistema para la alegría, el sistema para que la gente deje la angustia. Yo sé que después de la pandemia hay mucha gente con angustia y en esto tiene que ver mucho, canalizar esa angustia tiene que ver mucho con el voto a Milei, ¿eh? Con el voto a la bronca, y ahora el peronismo, o como se llame Massa, la unión de Massa y el kirchnerismo, quiere captar esa campaña del miedo para que no lo voten a Milei. En el medio va a haber un debate presidencial. El debate presidencial va a ser el debate de los candidatos, que va a ser el 1 y el 8 de octubre próximos. 2 debates. ¿Aclararán más cosas? ¿Servirán para algo? ¿O ese debate será para hacer un show y para que todos se traten mal y para llegar a más confusión? La verdad que es muy complejo. Seguimos ahora con trabajadores y empresarios. ¿Sabías que en Quilmes tenés un centro municipal de zoonosis? Podés comunicarte de lunes a viernes de 8 a 14 horas al 2204-9347 o acercarte a Avenida Hipólito Yrigoyen 273 para consultas veterinarias, castraciones, vigilancia epidemiológica y de enfermedades zoonóticas y control de plagas y vectores. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires, un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad. Bueno, seguimos con trabajadores y empresarios. Estamos hablando recién de lo que, de toda esta circunstancia, de toda esta confusión, de esta campaña rara, de estos fantasmas del pasado que vuelven a los derechos humanos, de la dolarización, toda una serie de temas que nos confunden y en el medio la angustia, ¿no? Y el gobierno que no la pega y no puede salir de la inflación, y Juntos para el Cambio que queda remando ahí en el vacío porque Milei es como que le robó el discurso, pero va a haber un debate presidencial el 1 y el 8 de octubre, como decíamos, y nos pareció, la verdad que muy oportuno y en lo personal es una satisfacción hablar con un especialista, un consultor
de comunicación estratégica y opinión pública, un hombre que sabe mucho de este tema, director de Comunicatio y una persona a la que conozco de hace mucho tiempo, que es Orlando D'Adamo, que está en línea. ¿Cómo estás, Orlando? Luis Laugé para Trabajadores y Empresarios. ¿Qué decís? ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Bien. Bueno, la verdad, no, decime. No, te iba a decir cómo se puede andar en Argentina. Sí. Volver a estos temas como genera todavía más angustia, volver a viejas cuestiones que parecían terminadas, o por lo menos, bueno, pero con una campaña donde los candidatos son muy irascibles, donde Massa trata de aportar cosas y de dar una imagen de calma, pero que no pega con el tema de la inflación. Bueno, en el medio de esto va a haber un debate. Y en el debate presidencial yo quería que lo analizaras un poquito para ver si ofrece posibilidades a la gente de entender lo que proponen los candidatos, o va a ser un show. Y se puede perfilar la definición por un candidato para el que gane este debate. ¿Vos cómo lo ves? Mira, en general los debates cobran importancia cuando el resultado de la elección es de difícil predicción, cuando están más o menos empatados, cuando la gente no tiene decidido finalmente su voto, y estas son condiciones que en Argentina se van a dar este año. La segunda característica que tienen los debates es que las personas que ya tienen una posición tomada, básicamente es como en una cancha de fútbol, ven solamente los fouls a su favor y los aciertos a su favor. Por lo tanto, hay gente que refuerza sus convicciones, lejos de hacer un sopesamiento de lo que dijo uno o lo que dijo el otro. Y la tercera cuestión que me parece que es importante es que tenemos uno de los candidatos con un perfil que hace presagiar un debate como poco ríspido. Y ahí va a haber que ver muy bien cómo se han entrenado los otros candidatos, porque el que la tiene más cómoda es Milei, en el sentido que va a ir a montar su show. La verdad, si yo fuera asesor de él, por la duda no lo soy, le diría, vos andá a hacer lo tuyo, porque sirve lo tuyo. Va a armar un caos, y si los demás entran en ese caos, el que va a ganar visualmente va a ser él. Por lo tanto, este va a ser un debate muy importante. Decime una cosa, Orlando, pero aparte se hablaba en un medio, se comentó en estos días, de que podría, después lo desmintió Karina Milei, la hermana del candidato, pero digamos, se hablaba de que Milei no quería participar. Esto es ahora el debate presidencial, ha sido desde el 2016, creo que es obligatorio, y no querría participar por la simple razón de que el que gana tiene todo para perder en un debate, aparentemente. Vos decís que no, que se reafirma sus convicciones y que esto podría no ocurrir. A ver. Es muy normal que aquel que va liderando las encuestas, hasta donde podamos confiar en las encuestas, después de las cosas que hemos visto en el último tiempo, la verdad es muy normal que no se presenten. Pasó en España hace poco, ha pasado otras veces. A él en realidad, primero habría que definir si ganó. Yo creo que se ha instalado la idea de que ganó cuando objetivamente sacó el 29% de los votos. O sea, esto significa que el 61% de la gente votó otra cosa. Perdón, el 71% de la gente votó otra cosa. Entonces, porque si no le estamos creando una sensación que es equivocada. Y te digo que desde muchos medios, ¿sí? Y no digo que intencionalmente, sino se ha instalado eso, porque a lo mejor es tan llamativo el porcentaje que sacó, que la verdad nadie lo esperaba. Pensá que la encuesta que estuvo más cerca estuvo a casi 6 puntos de lo que sacó, y fue una sola. De ahí para abajo todas le daban del 20 o menos, o sea que le erraron por el doble casi. Entonces es posible que él tome una decisión así. Es una persona difícil de evaluar con los patrones habituales de los políticos, porque no es un político convencional. Ahora, ha pasado que alguien que se considera que va a ganar no va porque tiene miedo a perder. Y en este punto hay dos escenarios posibles. Para mí, o monta el show y todos quedan
metidos dentro de su dinámica, que en el fondo es lo que uno le aconseja a todos en un debate, que no montar el show, pero sí que la dinámica sea la que favorece más mis ideas, mi estilo de comunicación, o lo sacan de quicio y aparece la versión peor del candidato, empieza a los gritos, a los insultos. A sus seguidores no le va a significar absolutamente nada, me remito a lo que te dije al principio, al contrario, va a decir el distinto, es otra cosa, pero es cierto que a aquellas personas que pueden dudar, no nos olvidemos que el escenario de segunda vuelta es muy factible y que en un escenario de segunda vuelta te tiene que votar alguien que no te tuvo de primera elección en la primera vuelta, y podría llegar a ahuyentar votantes intermedios, votantes indecisos con una actitud excesiva. ¿Puede marcar ese hecho? Ya sea, este show que puede montar. Y yo me imagino que Massa va a hablar del cambio climático. Quizá Massa sea tan moderado, estoy imaginando, Massa sea tan moderado en su declaración que casi quede muy ingenuo, digamos. Y Bullrich va a tratar de moderar también, aunque no tanto como Massa, porque muchos de esos votos indignados, que eran de Bullrich, ahora se los llevó Milei. ¿Puede marcar esa postura de Milei que defina concretamente su triunfo? No te pido futurología, pero digo, que quede marcado luego de un debate como un triunfador. Mira, pocas veces, no significa que no haya pasado nunca, un debate decidió el sentido final de una elección. Tiene que ocurrir algo cataclismático en el debate, a favor de uno y en contra de otro, para que la gente diga, después de ver el debate me decidí. En general las personas van llegando al debate, pensá que son algunos días antes de las elecciones solamente, ya con una idea bastante madurada. Y te vuelvo a decir, a la gente le cuesta mucho cambiar su punto de vista si ya tomó una postura. Acá el tema son los indecisos. Los indecisos no son votantes duros. Entonces, esas son personas que posiblemente un show violento de Milei las espante, mientras que tienen más chance un discurso más moderado. Ahora, vos mencionás a Massa. Massa tiene un problema que es muy serio, entre varios problemas que tiene muy serio. Uno es que es el supermercado. Es decir, es el único que está en gestión, es el que rinde cuentas todo el tiempo. Claro. Entonces, si vos vas al supermercado y todos los días las cosas aumentan, la mirada se dirige a su único culpable, porque además toma un rol muy protagónico. Y vos en una elección tenés que decir, esto es lo que está pasando, y si me permitís, vender cierta esperanza. Ahora, cuando vos ya estás gestionando y las cosas van mal, decime cómo haces para vender esperanza. Claro, y ya que hablamos tanto de Milei como de Massa, te hablo de Patricia Bullrich. Recién pasaba un audio que tenía que ver con un misterio que dejó en La Nación Más, que tiene que ver con su tema respecto del humanismo. Luego de cederle a Melconian el discurso económico, ahora se posiciona como, lo dicen en sus círculos, protectora de la gente. Temas que terminen con la angustia, un tema holístico, algo casi, no sé, casi espiritual, que cambie la perspectiva de la gente cuando la vote. Estamos entrando en terrenos muy desconocidos. ¿Cómo lo ves vos eso? Mira, lo veo mal. Te digo lo que técnicamente le sucedió a Patricia Bullrich, que se desperfiló. Es decir, ella llevaba un perfil hasta antes de las elecciones. Te podría gustar o no gustar, pero era claramente la mano dura de Juntos por el Cambio, y en eso no había ninguna duda. Larreta los consensos, Bullrich, yo vengo a hacer lo que sea necesario para resolver los problemas que tenemos. No me voy a sentar con todos, no voy a negociar, voy a hacer como una prolongación de lo que fui como ministra de Seguridad. Ese era un perfil, no importa si nos gusta, no importa si se terminó sirviendo o no, pero era un perfil consolidado comunicacionalmente. Cuando Milei le aparece por la derecha y la pasa a la velocidad que la pasó y se transforma en la primera oposición, al menos parece, también hay que ser justo, la diferencia en votos es mínima, a ella se le abre un problema muy serio y que es de muy difícil resolución en una estrategia de comunicación de campaña. Ella, por empezar, lo primero que tiene que hacer es seducir a los de Larreta. Ahora, ¿cómo hace para seducir a los de Larreta al mismo tiempo que se tiene que seducir a los de Milei?
contámelo. No, terrible. Claro. Es Es un cierto, problema. es Sí, más, los de Larreta, ante ese panorama y la presencia de Massa, que no rompe con el sistema, a pesar de que están muy enojados con los empresarios, él no tiene un discurso confrontativo con los empresarios, se puede analizar por qué no lo tiene, pero digamos, ese votante de Larreta puede caer en Massa, puede ir a votar a Massa. mira, el votante de Larreta, muy antiperonista, no te va a caer en masa, porque no te va a votar nunca un peronista. O sea que Argentina ese sigue siendo un clivaje importante. No Totalmente. nos olvidemos que a Larreta lo votan además personas de más de 50 años, donde tiene el núcleo más importante. Ahora, una parte que no sea muy antiperonista, que básicamente haya elegido a Larreta porque le pareció que gestionó bien la ciudad, que es algo que Larreta podría decir. Después discutiremos si sí o no, pero obra para mostrar tiene, y que lo votó por ese lado, y es posible que se espante con un personaje del perfil de Milei. Va a depender mucho de la campaña que hagan los demás. Es decir, hay que poner en evidencia a Milei. Yo diría que Patricia tiene que buscar ser el cambio posible, es decir, tiene que mandar como un metamensaje del tipo de yo puedo hacer muchas de las cosas yo voy a hacer muchas de las cosas que dice Milei, pero yo las puedo hacer, porque yo voy a tener más de 100 diputados, que es verdad, y voy a tener, no sé, 25, 30 diputados, senadores seguro. Mientras que Milei en realidad, hay que ser realista, cuando llegue al gobierno como mucho va a tener 30 y algo de diputados y como mucho va a tener media Sí. docena de senadores. O sea, gobernar a través del Congreso no va a poder. Por lo tanto, yo explotaría en el caso de ella algo de eso, y te digo, la de Massa es compleja. La de Massa, la única que tiene es si queda él en segunda vuelta, que no sería descabellado, por la calle, porque si Sí, está Patricia no buscando, mantiene a está la... bien, pero lo está buscando a través de la campaña del miedo. ¿Está bien esa estrategia? Yo lo hubiera usado para la segunda vuelta y no para la primera vuelta, pero ahí Ah, ya porque en la segunda vuelta no te queda otra. En la segunda vuelta ahí es donde él, yo creo que tiene más chance. Es curioso, ¿no? Tiene menos chance en la primera vuelta, pero si pasa a la mirá vos. segunda vuelta, él puede, y es que él puede decir, bueno, miren, acá es muy claro, yo habré hecho todos los desastres que hice, dupliqué la inflación, aumenté la pobreza, devalué el peso, nunca llegó a 3% por mes, es cierto, pero lo que se viene de este lado es no solamente un salto al vacío en el sentido más puro, porque la verdad no tenemos la menor idea de lo que efectivamente pueda llegar a ser, sino es la ingobernabilidad, porque va a estar más cerca de la destitución presidencial por la cantidad de diputados y senadores que hace alguna locura Milei, que de poder sancionar una ley. Y esto de gobernar por plebiscito, todos sabemos que es imposible. O sea, vos podés hacer un Eh, plebiscito por año, pero no todas las semanas, una cosa de loco. no, seguro. ¿A vos te parece que es posible, pero digamos, tanto del lado de Massa como de Bullrich, me parece que más del lado de Massa, pero digamos, que cierta gente que lo votó inclusive a Milei entre en razón, pero a ver, no porque sea Massa, bueno, no sé a esta altura si Massa y Bullrich pueden ser mejores que Milei gobernando, pero por ejemplo, uno de los temas que yo pensé, lo vengo llevando en el programa y yo pensé que iba a generar un fuerte golpe y sin embargo la gente sigue muy estancadita en eso, es el tema de la dolarización que por toda la gente que estoy hablando y mucha independiente, la ven como una tragedia. Es decir, ¿a vos te parece que la gente se dará cuenta de eso para tener un pensamiento más objetivo o no? Mira, yo vi algunos resultados de focus groups post paso, y acá hay un tema que apareció. En primer lugar, las cuestiones económicas en todos los países, para que no nos carguemos de culpas, la gente normalmente no las entiende. Bueno, decir, voy a reducir el 1,5% del déficit fiscal en mi primer año de gestión, la gente no sabe ni Claro. lo que es el déficit fiscal ni tampoco sabe si eso es mucho o poco. Y sobre todo lo peor, no sabe qué tiene que ver con su vida cotidiana, si eso le va a simplificar llegar a fin de mes o no, para decirlo directamente. Entonces, cuando les hablan de ciertas cosas, lo único, como la dolarización, ¿saben lo que hacen? Y esto salió en los focus group, se las asocian con la convertibilidad. Y hay algunas personas, sobre todo Claro. personas jóvenes, que saben lo que te dicen. Va a volver el 1 a 1 o voy a ganar lo que estoy ganando ahora en dólares.
Y No, es una locura, sí, totalmente. Se cree que es un peso, un dólar, no eso no un va a peso, pasar. 5.000 dólares. Claro, ¿no? Va a ser por ahí 10.000 pesos un dólar, ¿entendés? Estoy O exagerando, 10 ¿no? mil pesos, un dólar, mejor dicho. Es- Sí, claro, Esa claro, es la que claro. va a ser. Decime, Esto- decime, Entonces ahí Orlando, sí. no, decime. No, por eso te digo, yo no creo que la gente termine de entender. Lo que sí termina de entender es que si hay dólares, no va a haber inflación. Eh, y, y no las consecuencias estrictas y las facilidades económicas que tiene una medida de esa envergadura. Digamos, para resumir entonces el debate y lo que viene, es tratar de no meter la pata, Totalmente. no perder, en lugar, no es tanto ganar en el debate, sino no perder, tratar de mostrar las falencias del otro, pero que en esto igual Milei lleva ventaja por esta percepción que tiene de ganador también, ¿no? En la sociedad. Totalmente de acuerdo con vos, es básicamente lo que sucede es eso. Yo lo que creo, si yo tuviera que asesorar a los demás, yo a Dale. alguno de los demás le diría, hay que buscar ponerlo nervioso, porque tiene mucho más que perder si se pone, si se enloquece, si aparece la versión de los gritos, de las descalificaciones, de los insultos, que le sale muy naturalmente porque es así. Yo creo que ahí hay un margen para ganar. Ahora, si alguno de los que están en el debate se engancha emocionalmente con eso y empieza a intercambiar gritos e insultos, ahí gana Claro. Milei. O sea, habría Te que lo, arrinconarlo para que reaccione. Y yo creo que no es difícil, porque el tipo tiende a reaccionar. te lo pregunto muy fácil y te pido unos segundos, pero ¿y si se pone a gritar? Sí hay mucha gente que quizá está indecisa y ha adoptado, ya ha tomado como algo positivo esta cosa irracional de la crítica incontrolada. ¿No lo termina beneficiando también? Si se pone a gritar y si la cosa se dirime a los gritos, va a ganar él. O sea, Claro, la versión de un Milei controlado en el debate, yo creo que le da ventaja a él. Ahora, ojo que Milei se saca. Si se saca no, y empiezan los claro. insultos y empieza con barbaridades, que insisto, no es imposible porque no tiene un control muy adecuado de sus impulsos, por decírtelo suavemente y técnicamente. Yo creo que si empieza si se pasa de vueltas con eso, no te olvides, vuelvo a señalarlo que es importante, que en un escenario de segunda vuelta te votan algunos que no te eligieron en la primera. O sea, no son votantes duros. Por lo tanto, si vos le mostrás Claro. una figura desaforada, enloquecida e insultante, eso se le puede volver en su contra. Orlando, la verdad que fue un enorme placer escucharte, ¿eh? Y Igualmente, te Luis. voy a volver a convocar sin ningún tipo de reparo, además, para que asesores a todos a la vez, porque tenés la capacidad para hacerlo. Bueno, muchas gracias, Luis. No, Orlando, te agradezco muchísimo, un abrazo muy grande y gracias por haber Abrazo, hasta la participado en próxima. el programa. Bueno, fue Orlando D'Adamo, por supuesto consultor, director de Comunicatio, consultor político de comunicación estratégica y opinión pública, estuvo en Trabajadores y Empresarios. Ya volvemos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Conocer para cuidarse. El fenómeno climático El Niño podría afectarnos con lluvias superiores a lo habitual. Ante lluvias intensas es importante no sacar la basura, evitar transitar por la calle, no refugiarse cerca de árboles o postes, informarse siempre por canales oficiales. Ante emergencias, llamar al 100 Bomberos, 103 Defensa Civil. Conocer para cuidarse. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Te espera, elegí las clases que quieras. En Anfis vamos a cuidarte. En Anfis venimos a encontrarte. Estoy parado sobre la muralla. El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas. ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran espresso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet?
Y además, con la línea de cafeteras Oster, la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación. Conocé todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Comienzo espacio publicitario. ¿Sabías que en Quilmes tenés un centro municipal de zoonosis? Podés comunicarte de lunes a viernes de 8 a 14 horas al 2204-9347 o acercarte a Avenida Hipólito Yrigoyen 273 para consultas veterinarias, castraciones, vigilancia epidemiológica y de enfermedades zoonóticas y control de plagas y vectores. Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo, en el cuidado de tu salud y la de los tuyos, en el momento de preservar y ampliar tus derechos, porque estamos presentes donde vos estás. Satsai Presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar. Fin espacio publicitario. Muy interesante lo de Orlando D'Adamo, muy interesante lo de Orlando, analizando lo que es el debate presidencial y las posibilidades de esta campaña, donde no sabemos si alguien entiende algo en el fondo. Alguien propone gritos, otro está más confundido como Bullrich porque no sabe por dónde entrar, y Massa hace lo posible y hasta casi dice, pero ¿qué querés que haga más? Y trata de enternecer a quienes lo puedan votar. Y en el medio con algunas críticas, ¿no? Dos casos puntuales. Uno es el acercamiento de Macri con figuras que tienen que ver con la posibilidad de manejar la campaña de parte de Milei. Lo ha hecho Macri y esto ha generado una respuesta muy diplomática de Patricia Bullrich al ver que Macri está jugando con Milei directamente, diciendo que ha cambiado el eje de la campaña, que la campaña tiene esta posibilidad y que el tema de incorporar a Carlos Melconian como el superhombre de economía de Juntos para el Cambio ya fue hablado con Macri. Bullrich no se va a pelear con Macri, pero Macri así como le ha dificultado la campaña de Larreta, se la va a dificultar ahora parece a Bullrich, y jugará en este caso con Milei. Y en la otra tiene que ver con las urgencias y con la necesidad de movilización de parte del oficialismo. ¿Dónde están? Hace pocos días, lo dijimos la semana pasada, independientemente de la adhesión que cada uno tenga o no, yo respeto la investidura presidencial, hubo un intento de magnicidio a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y al cumplirse un año, el 1 de septiembre, hubo escuálidas manifestaciones muy pobres, pero además de pobres, no hay movilización en la calle. Massa yo creo que está haciendo solo la campaña. Y además, como me decía bien la producción del programa, ¿dónde está Máximo Kirchner haciendo campaña? ¿Dónde está? ¿Dónde está defendiendo a Massa? Lo defiende más Grabois, que perdió en la interna, pero lo defiende, ¿saben quién? Kicillof, que el otro día hizo un acto y dijo, tenemos que mostrar nuestra gestión. Estuvo repartiendo cosas, inauguración de una escuela, se fue a un hospital, y en todo momento Kicillof, que no tiene nada, pero nada, de coincidencia con Massa, respeta la voluntad de Unión por la Patria de elegir a Massa y lo banca y dice, tenemos que apoyar a Massa. Salvo Kicillof, lo demás, inclusive parte del sindicalismo, está, sí, en cuestiones muy formales y demás, pero está muy endeble, no sale a la calle y no se moviliza, no tiene presencia. Quiero comentarles, en ese sentido la CGT había precisamente lo que había dicho la candidata a vicepresidenta de Milei, Villarruel, respecto de
de alguna manera poner en tela de juicio, por supuesto, que el tema de los desaparecidos, y volvió de alguna manera justifica el genocidio y no ataca al terrorismo de Estado, ¿no? Esto puede ser todo, pero yo creo que forma parte de una potencia que tiene Milei para generar que todo el mundo proteste, como pasa en la Argentina. Así que, bueno, y como hablábamos recién de la campaña y de lo que tiene que ver con el debate, bueno, ahora vamos a seguir con el tema de la movilización, del rol del sindicalismo en la campaña electoral, y tenemos en línea a Sergio Sacia, secretario general de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte y secretario general de la Unión Ferroviaria, que está en línea. ¿Cómo estás, Sergio? Luis Lauge, ¿qué decís? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Sergio? Muy bien, muy bien. Algunas cositas respecto de lo que tiene que ver con actitudes de Milei y de Villarruel, su candidata a vicepresidente. Ustedes vinieron tomando postura desde la CAT y como sindicato, y además van a organizar en noviembre un congreso, ¿no es cierto?, de la CAT, y se van a manifestar, ya lo han hecho en apoyo a Massa, pero también respecto de estos temas, los agravios contra el Papa Francisco y otras cuestiones, ¿no es cierto? Sí, claramente hemos sacado oportunamente un comunicado en rechazo total a los agravios o a las manifestaciones vertidas por el candidato a presidente, agraviando directamente a nuestro querido Papa Francisco. Estuvimos ayer inclusive participando de la misa en la capilla de Cacupé. Bueno, son cuestiones que uno, lógicamente en este escenario político, por ahí puede interpretar que la utilización de algunas estrategias o algunas manifestaciones, pero ya llegar a ese extremo, interpretamos que hay que salir de esta manera, como salimos con la CAT. Nosotros tuvimos una reunión ayer, casualmente también en conjunto con la CATEDA, con la Confederación de Gremios Energéticos, justamente como primero para armar una alianza estratégica con la importancia que tiene el transporte en la Argentina y la importancia que tiene la energía en la Argentina para el presente y para el futuro, para el desarrollo del país, y acordamos establecer una agenda común, una mesa de trabajo, justamente como para comenzar a elaborar distintas propuestas, distintos programas, que para ponerlo a disposición de los distintos organismos, del gobierno, y también como para llevarlo al Congreso de la Nación. Interpretamos que esto es un tema coyuntural que tiene que debatirse en la Argentina con una mirada de desarrollo. Lo venimos diciendo desde el sector de transporte, coincidimos con la CATEDA en eso también. Interpretamos que Argentina necesita planificación, necesita proyecto, y nosotros humildemente desde el sector de los trabajadores pensamos que también tenemos que estar sentados en estas mesas de discusión por todo lo que representamos, pero principalmente también por la experiencia que se tiene en base a las distintas actividades que representamos. Y en noviembre convocamos al Congreso, que es un congreso ordinario de delegados de la CAT, que es para llevar adelante la aprobación y la puesta en consideración del balance, de la gestión, y también con una perspectiva de mirada hacia lo que se hizo en este año, y también a lo que apostamos a un futuro. Es un escenario abierto a nivel electoral, donde se juegan claramente dos modelos de país. No queremos ser reiterativos porque por ahí se dice en distintas manifestaciones, principalmente del mundo del trabajo, pero nosotros tenemos claro hacia dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Interpretamos que lo que representa el espacio de Unión por la Patria, lo que representa la fórmula que encabeza el compañero Sergio Massa, es lo que puede llevar adelante las propuestas, los proyectos, las acciones que
que tiene que tener un gobierno para poner de pie a la Argentina, una Argentina que lógicamente no está en una situación cómoda, ¿no? Decime una cosa, en todo este marco de confusión, yo creo que Milei lo tiene claro y busca la confusión, entonces, pero bueno, es una opinión personal. Digamos, en este marco, ustedes tuvieron, primero, como gremio del transporte, tuvieron comunicación, contacto con Milei, por un lado, y por otro lado, me llamó mucho la atención que hubo algunos dirigentes que sí lo hicieron, sí, puede haberlo hecho a nivel personal y demás, y que Milei tuvo declaraciones muy complacientes respecto, por ejemplo, en una entrevista que tuvo con La Nación Más, respecto de la continuidad de los dirigentes sindicales, cuando un periodista le preguntaba, pero ¿qué va a hacer usted con la vigencia, con la reelección indefinida de los dirigentes sindicales? Y Milei, extrañamente, por lo que viene diciendo Milei, dice, no, este es un tema que yo no me puedo meter, eso lo deciden los trabajadores. ¿Me lo aclarás un poco? ¿Qué te parece todo esto? Sí, yo creo que el fenómeno, digamos así, y Milei, y esto es una interpretación muy personal, desde la vuelta a la democracia a la fecha, es el segundo fenómeno que se ha dado en la Argentina. Para mí el primero fue Carlos Menem, con su impronta, con su fisonomía, con sus patillas, con su forma de expresarse en una situación complicada de la Argentina. Emergió desde esa manera, con un proyecto concreto, desde una ala peronista, y yo creo que hoy Milei, muy inteligentemente, con su grupo de asesores, ha logrado captar ese descontento que hay en parte de la sociedad, esa bronca que hay en algunos sectores de la sociedad también, muy inteligentemente planteando una agenda en la cual sabe hacia dónde quiere llegar, sabe hacia dónde hay que tocar, sabe lo que hay que decir. No le ha ido mal en las elecciones, y lógicamente que hay que llevar a dar el debate, porque cuando hay que profundizar sobre diversos aspectos, creo que va cambiando su mirada o su discurso con el correr del tiempo. Me parece que también nosotros, desde el arco político, desde el peronismo, en este sentido, somos parte responsables, mirándonos hacia adentro, de que algunas cosas no hemos hecho bien y que interpretamos que hay que mejorar hacia adelante, ¿no? Por eso el debate hay que hacerlo cara a cara. Recién en el inicio de la nota vos hacías un comentario de qué está pensando la CGT, si movilizar o no, cómo es, qué es lo que va a hacer hacia adelante. Yo, primero que en la CGT no hay un discurso unificado, lamentablemente. Hay algunos dirigentes, como bien decías vos, como para retroceder un poquito en el comentario tuyo o en la pregunta, que se han contactado con Milei. Yo no he hablado con ninguno de ellos, así que no sé por los diarios. Nosotros no hemos tenido contacto con él, ni tampoco con candidatos de Juntos por el Cambio, y lo hablo a modo personal. Pero estratégicamente desde el movimiento obrero nosotros tenemos que trabajar fuertemente de las organizaciones que representamos, concientizando a los trabajadores, sabiendo cuál es un modelo y cuál es otro, y qué es lo que se juega en la Argentina. No creo, y esto vuelvo a decir también a mi humilde entender, no creo que sume un acto de las características como el que hicimos en el DirecTV Arenas hace poco. Yo creo que ese tipo de actos hoy no nos suma. Para mí hay que hacer otro tipo de encuentros u otra estrategia, llamémosle, de acciones electorales, para poder captar por ahí o aportar a captar ciertos votos de compañeros o de la sociedad que no han ido a votar, y después los otros que por ahí no han acompañado o no han interpretado todavía lo que se juega en la Argentina. Me parece que ese hoy por hoy es el rol que tenemos que militar de acá en los próximos días, y ver si ya más cercano al proceso eleccionario se puede llevar adelante o no, analizándolo bien,
algún acto de alguna característica especial, ¿no? Sergio, como siempre, el sentido común de tu parte, te agradezco mucho la participación en el programa. No, gracias a ustedes, que tengan buenas tardes y gracias siempre por la comunicación, y darme la Al posibilidad contrario, Sergio de Sacia, secretario general de la Confederación de Transporte y de la Unión Ferroviaria, estuvo en Trabajadores y Empresarios. Ya volvemos. ¿Sabías que en Quilmes tenés un centro municipal de zoonosis? Podés comunicarte de lunes a viernes de 8 a 14 horas al 2204-9347 o acercarte a Avenida Hipólito Yrigoyen 273 para consultas veterinarias, castraciones, vigilancia epidemiológica y de enfermedades zoonóticas y control de plagas y vectores. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires, un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad. Bueno, seguimos con Trabajadores y Empresarios, todo lo que tiene que ver con la cuestión del debate presidencial, las distintas... Estaba pensando cómo la estrategia de Patricio Bullrich terminó de alguna manera nublada por el hecho de presentar a Carlos Melconian como un superministro de Economía y, bueno, finalmente quedó opacada por esta polarización que se genera entre Massa y Milei. Otras cuestiones y que tiene que ver también con la política, por supuesto, y tenemos en línea al secretario general de la Unión Obrera Ladrillera de la Argentina, Luis Cáceres. ¿Cómo te va, Luis? ¿Qué decís? Luis Lauge, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Luis? Bien, acá andamos. Te quería preguntar primero, por supuesto, felicitarte. Hace unos días fue el Día Ladrillero y, bueno, de alguna manera que me resumas muy brevemente qué te pareció el acto. Estuvieron como funcionarios de gobierno y qué rescatás más del logro de los ladrilleros al frente de tu gestión, ¿no?, en el gremio. Bueno, sí, el día nuestro fue el 21 de agosto y lo celebramos en Santa Elena, Entre Ríos, con la familia ladrillera de Entre Ríos, y acá en Buenos Aires lo festejamos el 26, y con la presencia, la participación de la ministra de Trabajo, Kelly Olmos. Y la verdad que fue un encuentro, cada celebración es un encuentro o un reencuentro de las familias ladrilleras, y siempre que nos reencontramos nos produce mucha alegría y es una reafirmación de este camino que venimos construyendo desde que asumimos la conducción allá por el 2015, a mediados de 2015, y pese a que nos ha tocado tiempos difíciles, hemos logrado, que creo que el principal logro es que reconstruimos nuestra organización con la participación y el protagonismo de las familias ladrilleras, y eso realmente es muy importante porque a partir de la reconstrucción de nuestra organización tenemos la posibilidad de empezar a construir, a concretar nuestros objetivos, y eso realmente nos pone muy contentos, pero sabemos perfectamente que todavía falta un camino largo para recorrer. Contarte que este año se produjo un hecho fundamental y estratégico que lo veníamos planteando, que a raíz de la característica de nuestra actividad, que es una actividad nacional, que se compone de dos sectores, familias ladrilleras, de la economía popular, emprendimientos familiares, y las fábricas ladrilleras, trabajadores con patrón, y que necesitábamos una herramienta articulada con el Estado y con el sector patronal para poder discutir la realidad de nuestra actividad, los objetivos, y regularizar esta actividad y de esa manera generar las condiciones para que las familias ladrilleras avancen en sus derechos. Y a fines de junio se
se lanzó la mesa sectorial de la industria ladrillera dentro de la Secretaría de Industria de Nación del Ministerio de Producción, así que realmente ese es un hecho que va a definir el futuro de la actividad ladrillera. Decime una cosa, Luis, también ya que hablas del futuro de la actividad ladrillera y del futuro de muchas cosas, y de la producción y el trabajo en la Argentina, voy a ser muy concreto. Una, ¿sentís que Javier Milei puede poner en peligro, a partir de sus declaraciones, no solamente con el tema de los derechos humanos, sino con los temas laborales, con el tema respecto de los movimientos sociales, pone en peligro la estabilidad de los trabajadores, por un lado? Y por otro lado, sinceramente, el hecho de si es necesario que haya una movilización respecto de la campaña de Massa, en favor de Massa y en favor de un modelo que el gobierno ha ostentado, aunque con muchas dificultades económicas, cierto. ¿Cómo lo ves esos dos aspectos? Sí, creo que Javier Milei plantea claramente cuál es su proyecto. Su proyecto es volver a esa Argentina agroexportadora que lo único que se beneficiaba era una minoría, la oligarquía. Y siempre hablan de esa Argentina que es anterior al peronismo, porque es una Argentina para pocos, una Argentina rica, concentrada en pocas manos, y la mayoría de nuestro pueblo condenada a la marginación, a la pobreza. Entonces quieren volver a ese proyecto, y para poder construir ese proyecto, tienen que llegar al gobierno. Y una vez que lleguen al gobierno, llevar adelante, destruir ese proyecto que construyó el peronismo, ¿no? Con un Estado presente, con un movimiento obrero protagonista, con las organizaciones libres del pueblo protagonista, con desarrollo industrial, desarrollo productivo, desarrollo científico, tecnológico, y además un proyecto con justicia social. Entonces este proyecto que representa Milei es ese, volver a esa Argentina agroexportadora, donde compramos todo y no fabricamos nada, y donde se beneficia una minoría. Y hoy lo que está en discusión en la Argentina no es solamente los derechos que podemos perder, lo que tenemos derechos, porque también ahí también tenemos que poner sobre la mesa la realidad de millones de trabajadoras y trabajadores que tienen trabajo pero que no tienen derechos. Entonces, la única manera que nosotros podemos cambiar esta situación y profundizar un proyecto con justicia social que incorpore a todos esos sectores que hoy, como recién decía, tienen trabajo y no tienen derecho, lo único que pueden garantizar eso, o el único que puede garantizar eso, es el peronismo. Por eso no solamente estamos hablando del presente, sino de del futuro de la Argentina. Ahora, en la segunda pregunta es, ¿te parece que no hay movilización en apoyo de Sergio Massa? A todo nivel, Creo que nosotros fuimos a las PASO canchereando, no sé, es una palabra antigua. No, pero yo también la digo, quédate tranquilo, casi. Fuimos canchereando, si total, esto lo ganamos, son las PASO, es un entrenamiento, y la verdad que desde todos los sectores se hizo la plancha, como si ya tuviéramos garantizado el triunfo. Y la verdad que no lo vimos venir a Milei, porque todos pensábamos, bueno, junto por el cambio, ya Larreta era prácticamente ya era presidente, aunque Patricia Burri iba mejorando en las encuestas. Entonces creo que las PASO nos dieron una trompada. Nos dieron una trompada, nos caímos como un boxeador, cuando le recibe una piña, se cae, y cuando se levanta mareado, digamos, tarda segundo en recuperarse, si se recupera. Hay veces que no se recupera y pierde por abandono. Y nosotros estamos así. El peronismo, producto de la derrota en las PASO, quedamos golpeados, mareados.
Y creo que ahora empezó lentamente a recuperarse. Y este sábado en Tucumán, que se va a relanzar la campaña, creo que vamos a empezar a recuperarnos y creo que tenemos todas las posibilidades de ganar, pero para eso necesitamos, digamos, un candidato a presidente, digamos, que realmente, yo siempre lo aclaro, yo nunca milité con Massa, pero tiene voluntad, asumió desafíos, 2 desafíos muy grandes. Primero, ser ministro de Economía, en un momento muy difícil. Y segundo, ser candidato a presidente en un momento difícil. Y eso hay que tener voluntad. Y realmente le está poniendo compromiso, iniciativa, sacrificio. Eso es fundamental, digamos, ¿no? El mensaje de Massa es su protagonismo, porque es el candidato a presidente. Pero también es necesario que planteemos un proyecto de país. Que el eje no sea en lo que podemos perder, sino en lo que podemos ganar. Porque si nosotros empezamos a asumir esa actitud de solamente pensar en lo que podemos perder, es una actitud defensiva. Y nosotros tenemos que ir por otro, digamos, tenemos que ir por un triunfo que nos permita estabilizar esta situación y empezar a construir otra Argentina, que le dé respuesta a las necesidades que tiene nuestro pueblo. Entonces, digamos, es el segundo elemento, digamos, el proyecto. Y tercero, es que los gobernadores, que los intendentes, que los movimientos populares, la CGT, el movimiento, el sindicalismo, todos juntos ganemos la calle. Y otro elemento que es importante, pero con las estructuras solas no ganamos, es necesario la militancia. El plus que siempre históricamente tuvo el peronismo fue la militancia. Porque el peronismo no es un movimiento, digamos, que gana partidos fáciles. Cada partido que ganó el peronismo fueron partidos muy difíciles y siempre se ganó con ese plus, que la mística, que la voluntad, el sacrificio y el compromiso de construir nuestra Argentina. Y creo que con esos elementos nosotros tenemos todas las posibilidades de entrar primero en el balotaje y ganar las elecciones. Luis, te agradezco muchísimo tu participación en el programa, te vuelvo a felicitar. Cuando dijiste 24 de agosto, fue 21 de agosto, te saludamos un poquito tarde, pero la vez pasada no pudimos encontrarte y no pudimos salir al aire. Te felicito por el Día del Ladrillero y Ladrillera y bueno, sí, estamos en contacto como siempre, ¿eh? Gracias por todo. No, un fuerte abrazo para vos y para todo el equipo y la audiencia. Gracias, Luis. Fue Luis Cáceres, secretario general de la Unión Obrera Ladrillera de la Argentina. Esto fue Trabajadores y Empresarios. Leandro Laugé en la producción periodística, Javier Martínez en la operación técnica. Nos vemos el miércoles que viene de 4 a 5 por Ecomedios. Gracias. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.